Hola a todos, compañeros, docentes, personas que en este momento tengan la oportunidad de mirar nuestra presentación. Mi nombre es Mabel Dayana Urbano Muñoz y en esta oportunidad vengo a hablarles un poco acerca del sistema nervioso. Mi grupo está conformado por Fernanda Sofía y Jimena Zuró, mis compañeras de grupo. La competencia específica de la siguiente presentación sería analizar las diferentes etapas del neurodesarrollo de los seres humanos y sus periodos críticos a través de la selección de información pertinente sobre los factores asociados con problemas durante su desarrollo y su impacto en la vida. La primera fase del desarrollo fetal del sistema nervioso, que sería la formación del tejido precursor, ya del cigoto a mórula. Desde que el cigoto, que es la primera célula del ser vivo, se constituye a partir de la fusión de los gametos de ambos progenitores, el óvulo y el espermatozoide, se inicia un proceso de división celular que llevará al aumento del número de células de este ser. Estas células primigénitas se denominan blastómeros o blastocitos y son células que poseen una característica fundamental para el inicio de la vida. Son células pluripotenciales, es decir, capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, capaces de diferenciarse durante el resto del proceso para formar los diferentes tipos de tejidos que forman al ser humano. Cuando esta masa de células alcanza un número determinado entre 16 y 32 células, queda constituido lo que se conoce como mórula. Esta masa informe de unas cuantas células denominada mórula comienza un proceso de primera y leve diferenciación de sus células. En cambio ocurre con la aparición del blastocele, una cavidad de fluido que se abre en el interior de esta masa de células y que contiene aminoácidos, proteínas, azúcares, iones y otras sustancias necesarias para la formación del feto. Desde que aparece este blastocele, la mórula deja de llamarse mórula para denominarse blástula, y las células que constituyen esta blástula pasan a ser conocidas como blastómeros. La blástula cuenta con una estructura peculiar. El blastocele o cavidad inferior de fluido va aumentando su tamaño. Este blastocele está cerrado por una capa de blastómeros denominada blastodermo y adherida a este. En el interior de esta cavidad encontramos el embrioblasto, una masa de células que será la que dé lugar a las diferentes estructuras orgánicas del feto. Toda la blástula está rodeada por una capa celular exterior denominada trofoblasto y que está dedicada a la administración de nutrientes al feto. Continuamos con la formación de las tres capas germinativas embrionarias. Ya una vez constituida la blástula, vamos a llevar nuestra atención a esa masa de células internas denominada embrioblasto. En esta fase, esta masa va a constituirse en tres capas, que son el endodermo, el mesodermo y ectodermo. Cuando hasta ahora solo se contaba con dos, que eran el endodermo primitivo o hipoblasto y el ectodermo primitivo o epiblasto, formando una especie de disco. Esta constitución en tres capas da comienzo a una invaginación del ectodermo que se conoce como formación de la línea primitiva. Por fin tenemos un embrión de tres capas germinativas. Serían el endodermo, se formarán en el sistema nervioso, digestivo y glándulas, entre otros. El mesodermo se formarán en el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel, entre otros. El ectodermo se formará en partes de la piel y el que nos interesa más, el sistema nervioso. Ya continuamos con la segunda fase del desarrollo fetal del sistema nervioso, que sería la diferenciación del tejido neural. Formación de la placa neural. Ya la notocorda, una estructura que se localiza en el mesodermo, envía señales a las células que se encuentran a su alrededor. Las que no reciben dichas señales se transforman en la placa neural o neuroectodermo.
un conjunto de células que se han especializado en funciones nerviosas. La palabra placa hace referencia al aspecto aplanado del neuroectodermo. La neurulación primaria consiste en la proliferación de las células nerviosas en la placa neural. Estas hacen que la placa se transforme en el tubo neural, un paso fundamental en el desarrollo del organismo de los seres humanos. Y ahora pues hablaremos de la placa al tubo y cresta neural. El sistema nervioso está lejos de ser un tejido plano. Está visiblemente dividido en partes que hoy conocemos como el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico, que está constituido por los ganglios y nervios. En esta fase, en la formación de la cresta neural y tubo neural, donde comenzamos a apreciar sutilmente esta formación. Como hemos mencionado antes, ciertas células de la placa neural adquieren una forma piramidal que permiten o inducen la construcción de la placa neural y su cambio de forma. Poco a poco la placa se pliega sobre sí misma formando el tubo neural y la cresta neural. Este proceso dura varios días, unos 5, y al final de este tenemos ambas estructuras, tubo y cresta, bien formadas y 2 aperturas del tubo en cada extremo que reciben el nombre de neuroporo rostral o anterior, el que le dará lugar al posterior desarrollo del cerebro, entre otras estructuras, y el neuroporo caudal posterior respectivamente. Ambos poros se centrarán al cabo de los días si el desarrollo es correcto. Una vez cerrado el tubo neural, este va perdiendo la forma de tubo que le da nombre debido a que va a dilatar su diámetro en diversos puntos, formando las que se conocen como vesículas encefálicas. La dilatación más evidente se produce en la parte anterior y recibe el nombre de prosencéfalo. Siguiendo al prosencéfalo, la siguiente dilatación visible forma el mesencéfalo y después el romencéfalo. El prosencéfalo continuará su desarrollo hasta diferenciarse en 2 vesículas encefálicas secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo derivarán los futuros hemisferios cerebrales y ganglios basales. Del diencéfalo derivarán tálamo e hipotálamo. Del mesencéfalo derivará la parte del tronco encefálico entre el tálamo y el puente, que recibe el mismo nombre del sistema nervioso desarrollado. Del rompencéfalo derivarán metencéfalo, que le dará lugar al puente y el cerebro, y el mielencéfalo, que le dará lugar al bulbo raquídeo. La médula espinal. En un principio, estos diferentes segmentos del tubo neural están constituidos por escasas láminas celulares. Poco a poco, las células de cada segmento se van dividiendo, rellenando el hueco interior del tubo y haciendo engrosar las diferentes vesículas, constituyendo así los diferentes volúmenes que componen los distintos segmentos fundamentales de nuestro sistema nervioso central. Vamos a pasar a la médula espinal. Durante esta etapa del desarrollo cabe destacar que las células nerviosas van a encontrar un principio de diferenciación funcional. Sabemos que en nuestro sistema nervioso hay células dedicadas a la recepción de información y células dedicadas a la ejecución de acciones en base a esta información. En este punto del desarrollo embrionario van a ocurrir una serie de eventos señalizadores que establecerán una primera suerte de división funcional sensorial motora. Las señales sensorizantes proceden de la cresta neural y generan en el tubo neural la formación de la placa alar o la placa de la que se le derivarán las neuronas que participarán en la recepción sensorial de la médula espinal. Es decir, de ella se formarán grosso modo las neuronas de la médula espinal que se encargarán de recibir la información sensorial procedente de nervios y órganos sensoriales. Por ejemplo, la información de temperatura de una taza que está demasiado caliente. Por contra, las señales motorizantes proceden de nuevo de la notocorda, aquel elemento del mesodermo
que indujo en su momento la formación por defecto de la placa neural y generarán en el tubo neural la formación de la placa basal, la placa de la que derivarán las neuronas de la médula espinal que participarán en la transmisión de señales de movimiento a los músculos y órganos. Vamos a la cuarta fase, que es la del desarrollo fetal del sistema nervioso, el sistema nervioso periférico. Este proceso además ocurre en estrecha interacción con el mesodermo. Recordamos de la descripción de la primera fase que de esta capa germinativa se desarrollaban entre otros los músculos esqueléticos, esto es, aquellos que participan en el movimiento y la locomoción. También de ella se forman la dermis de la piel. De esto se puede decir que para la formación del sistema nervioso periférico, que es el que está constituido por las vías nerviosas que conectan el sistema nervioso central con receptores sensitivos y músculos para ejecutar acciones, recibir información del medio y ejecutar acciones en este. Basadas en esta información, debe existir una buena relación con el precursor de dichos sistemas, concretamente el mesodermo y las estructuras precursoras de la musculatura esquelética que alberga, denominadas somitas, van a marcar la pauta de desarrollo del sistema nervioso central. Las células de la cresta neural agrupadas en torno a estos somitas van a dar lugar a la formación primero de los ganglios espinales, esto es, las centrales de la información que entra al sistema nervioso central. Una vez formados estos ganglios, posteriormente se ramificarán en dos direcciones, uno hacia la médula espinal y otro hacia la periférica, creando así las vías nerviosas periféricas. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Me despido de ustedes, no sin antes dejarles una frase de mi psicoanalista favorito, Sigmund Freud. Dice que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Y pues la miré y la quise, no sé, charlar aquí porque tenía miedo antes de hacer la presentación y pues retiré esa emoción, la confronté. Entonces pues ese es un paso de gestión de emociones para que al final nuestro bienestar no se vea afectado pues negativamente. Muchísimas gracias por todo, nos veremos en otra ocasión, nos encontraremos en otra ocasión.